En la emisión de hoy, Días, el día de hoy abarcaremos el capítulo 3 sobre la independencia de Estados Unidos de Norteamérica y su evolución hasta la Guerra de Secesión. Los integrantes son Valentina García, Nicolás Salazar y quienes habla Mónica Parra. Bueno, para hablar del significado de la independencia americana hay que tener en cuenta que fueron numerosas discusiones, ya que al ser un proceso complejo y multiforme, pues habían múltiples interpretaciones sobre este, pero se llegó a un consenso común que pues esta fue más que una revuelta contra una autoridad colonial. Fue una revolución política y un movimiento social basado en el triunfo de una ideología democrática como representación del sistema de libertades. La rebelión de los colonos se establece como un problema de concretar sus causas, ya que hacer este un conflicto multicausal, múltiples actores adjudican esta a diferentes causas. Unos lo adjudican a factores económicos, otros a ideología y toma de conciencia del nacionalismo estadounidense y otros a errores administrativos de la corona. El punto de partida de este conflicto fue en 1763, con el final de la Guerra de los 7 Años entre Gran Bretaña y Francia, donde Gran Bretaña salió vencedor. A pesar de que las coronas eran territorios medianamente autónomos, había un amplio número de esclavos. Por una parte estaban los ingleses desterrados y en su gran mayoría también habían esclavos africanos. También había una gran cantidad de inmigrantes, principalmente eran jacobinos irlandeses. Estos tuvieron una gran influencia ideológica, ya que estos difundieron las ideas de nacionalismo y de libertades individuales en las comunidades intelectuales de cada una de las colonias. El elevado coste de la guerra, bueno, como consecuencia pues de la guerra, a pesar de que Gran Bretaña salió vencedor, hubo mucho gasto económico, por lo tanto necesitaban una reforma tributaria que les permitiera recuperarse de este. Como implementación de esta fue la Ley de las Melazas, que fue la primera ley de 1764. eh, sí, que fue la primera ley del conjunto de leyes que se estableció para lograr esta recuperación. La más conocida de estas leyes fue la Ley del Timbre, que fue un impuesto sobre cualquier tipo de documentos. Ese tuvo un rechazo inmediato, con escritos que explicaban cómo esos afectaban a la economía de las coronas estadounidenses. Pero lo que logró su derogación fue el boicot económico a la ley. Bueno, esta fue una representación de que las colonias estadounidenses sí podían dejar a un lado sus inconformidades y diferencias y unirse para hacer freno a las tiranías del Parlamento. En el año 1767 al año 1773, el ministro británico implementó nuevos impuestos al vidrio, la pintura, plomo, té y papel, esto para la manutención de tropas reales y de sus gobernadores en las colonias. En 1770 se dio el primer enfrentamiento y como consecuencia de este se dio la derogación de estas leyes, pues, de estos impuestos, excepto el del té. En 1772 se exime del pago aduanero del té en Gran Bretaña, pero no pasa lo mismo en la colonia, por lo tanto, se incrementan los roces y las revueltas. En el año 1773 como consecuencia de esto, se da el de Boston Tea Party en el navío Dartmouth, donde estadounidenses se infiltran a una embarcación de té y botan todo su cargamento al mar como un signo de protesta. El Parlamento toma ciertas acciones para poder reprender a los colonos americanos y poder disminuir los roces que tenían. La primera fue el cierre del puerto de Boston, la segunda fue la modificación del gobierno de Massachusetts y el tercero fue el cambio de administración de la justicia. Pero a pesar de esto no se logró ninguna conciliación, ya que en 1774 los colonos decidieron que se haría un boicot a los productos británicos y se establecería una declaración de una incompetencia del Parlamento para establecer impuestos en la colonia. La Declaración de Independencia y Guerra. En 1772 se da el inicio de la guerra con el conflicto de Lexington, y como consecuencia de esto se une un Congreso Continental para conseguir armas y tropas. En 1776 se aumenta la idea independentista con la implementación de la ley de Jorge III diciendo que las colonias estaban en estado de rebeldía, con el panfleto Sentido Común, que fue bastante popular en la época, donde representaba a Inglaterra como un no adjudicador de sus derechos, por lo tanto, no era una madre patria para Estados Unidos y no representaba ninguna autoridad. También se da la Declaración de los Estados Libres por parte del senador Lee.
pues estableciendo que las colonias eran pues, estados libres y soberanos. El 4 de julio se aprueba la Declaración de Independencia y comienza una guerra más visible. Bueno, como esto sea una guerra desigual, como pues era obvio que pasaría, ya que en Estados Unidos se armó fue un ejército improvisado contra un ejército de una potencia veterana que había acabado de salir de una guerra. Por lo tanto, pues era necesario pedir una ayuda extranjera porque sin esto pues no lograrían ganar la guerra contra Gran Bretaña. Esta labor se le encargó a Benjamin Franklin en la corte de Versalles para lograr convencer a Luis VI de ayudar en sus batallas. Esto fue una gran estrategia ya que Francia eran los principales enemigos de Gran Bretaña, por lo tanto ellos aceptaron y otorgaron municiones y armas. Además de que muchos jóvenes fueron voluntarios para pelear junto a los colonos en la búsqueda de la independencia. Como consecuencia de esto también se dio el apoyo español, siguiendo el apoyo francés a las colonias. En 1781, la Liga de la Neutralidad se establece entre Dinamarca, Suecia, Prusia, Austria y Portugal, donde se establece que sí se quitarán todas las condiciones que había puesto Inglaterra para desabastecer a sus enemigos. Por lo tanto, Inglaterra se encuentra aislada, ya que Estados Unidos encuentra múltiples aliados, y ahí es cuando Inglaterra opta por darle fin a la guerra en 1783 con la paz definitiva de Versalles, donde se reconoció a las antiguas colonias como estados soberanos. La construcción del Estado. Bueno, hubo múltiples dificultades y esto representaba que hubo 13 años hasta la declaración de una constitución desde su independencia. En 1776 se da el primer plan de confederación, donde se establece si es mejor un gobierno central con amplios poderes o cada estado soberano para establecer su organización. Y en 1781 entra en vigor. La insuficiencia para resolver la crisis económica pues concluye en un nuevo plan de confederación donde se le den verdaderos poderes al Congreso. En 1787 se da el triunfo de la reforma constitucional, lo que limita también ahí se establece la limitación de la jurisdicción del gobierno federal a un territorio establecido y se recalca la autonomía y soberanía de los estados sobre su propio territorio. También se establece un sistema de división de poderes, de frenos y contrapesos y una declaración de derechos humanos. Las repercusiones de la independencia de Estados Unidos. Bueno, se da la difusión de los principios consagrados de la revolución, principalmente en Europa, lo que genera el gran conocido mito norteamericano, que es de una sociedad nueva, democrática, compuesta por hombres libres y soberanos, pues que claro, pues todos los países quisieran ser así, por lo que es un ejemplo imitado en Europa, América Española y Portuguesa. La cristalización de la nacionalidad norteamericana. Bueno, con Washington como primer presidente en 1789, él tuvo que improvisar todo un sistema político donde se aumentaron las atribuciones del presidente. Se establece por primera vez el partido político, naciendo como una necesidad de estructuras y de coordinar las posturas semejantes. Surge el Partido Federal y el Partido Republicano, y los federalistas y republicanos acentúan sus diferencias en aspectos económicos. En 1792, Jefferson fundó el Partido Republicano y en 1800 alcanzó la presidencia. La ciudad de Washington se convirtió en la sede de la presidencia y del Congreso, y en 1812 se produjo la Segunda Guerra de Independencia contra Gran Bretaña con los ataques producidos por esta desde Canadá. Pero pues estos no lograron nada, ya que aún no siquiera se habían repuesto de todos los daños que había sufrido con la guerra contra Francia. En 1814 se firma la llamada Paz Perpetua con Gran Bretaña. La expansión demográfica, territorial y económica. Bueno, el factor más influyente fue la alta natalidad estadounidense. También se da una gran importancia en los cambios demográficos europeos y la revolución industrial británica. También otro factor importante fue el genocidio de los pueblos nativos, ya que al irlos corriendo de ese territorio pues quedaban muchos territorios baldíos que podían llenar inmigrantes europeos. Habían algunos procedimientos como la compra, como sucedió con Luisiana en 1803, o la conquista disfrazada de Florida, cuando se hizo la negociación con España en 1819. El segundo era mediante la guerra, que fue el ejemplo más claro de la conquista de Texas, que se produjo como una lenta colonización por parte de
los colonos y lo que provocó una guerra contra México, pero pues con el Tratado de Guadalupe Hidalgo, pues México tuvo que rendirse y ceder el territorio de Texas y California. El poblamiento también, esta expansión produjo pues las llamadas guerras indias, pues es que fueron características del siglo XIX norteamericana, pues lo que les comentaba antes, que pues esto provocó que muchas comunidades indígenas fueron desterradas y que este territorio fuera ocupado por los colonos. Muchas gracias por su atención.